Hemos estado viendo desde el capítulo 3, desde el versículo 8 al versículo 11, y esos versículos lo hemos dividido en 3 puntos. Y el primer punto que hemos observado ha sido: somos responsables en matar nuestros deseos pecaminosos. El segundo punto era: somos responsables en abandonar los pecados que aún se evidencian en nosotros. Y esta noche nos toca el tercer punto: somos responsables en crecer por el nuevo estado que tenemos. Ese es el último punto que vamos a observar esta noche. Quiero arrancar con 2 cositas para que tengan en mente. El sábado pasado tuvimos la reunión de varones, y en esta reunión de varones hemos estado hablando cómo se evidencia una iglesia que está creciendo. Y creo que en la tarde, en la reunión de mujeres, también comenté algo, pero dado el caso que estamos hablando sobre la santificación, lo quiero mencionar. ¿Cómo se ve a una iglesia que está creciendo, una iglesia saludable? ¿Qué características tiene una iglesia saludable? Entre varias, una de las cosas, o cómo se observa una iglesia que está creciendo, no es de manera cuantitativa. O sea, tú ves a una iglesia con una cantidad de números, eso no te dice realmente que está creciendo. Tampoco cuán involucrados están los miembros de la iglesia en actividades de la iglesia. O sea, cuántos cargos tienen o responsabilidades tienen los miembros. Tampoco así podemos medir a la iglesia. Tampoco se mide a la iglesia en cuánto conoce de la palabra de Dios. Si vemos a personas, puede haber personas acá que leen bastante, puede haber personas que memorizan muchos versículos, y puede haber personas que hablan los versículos a otras personas, pero tampoco se mide así a una iglesia que está creciendo. Tampoco se mide cuántos programas tiene la iglesia. Recuerden que la iglesia, las primeras iglesias no tenían reunión de niños, reunión de mujeres, reunión de jóvenes. Eso es una forma de cómo podemos encarar a distintos grupos que hace la iglesia para poder enseñarles. Ahí se reunían para observar la escritura cada domingo. Pero no es cuántos programas hay o cuántos ministerios hay en la iglesia para decir esta iglesia crece. O si tuviésemos un ministerio de alabanza, tampoco dice mucho, quizás nada. Y una de las cosas que nos llamó la atención en esa clase que tuvimos era que una iglesia saludable es una iglesia que observa su santificación. Si hay una iglesia donde sus miembros comparten sus luchas de pecado, es una iglesia saludable. O sea, te quiero decir esto. No importa lo profundo, cuán profundo eres en tu teología, si tu santificación no es lo primero. Eso no interesa. Te lo digo en serio. No sirve de nada algunos que pueden estar estudiando algunos cursos, pero si tu vida en santidad no está andando bien. Entonces, ¿cómo se ve una iglesia saludable? Una iglesia saludable se ve cuando esta iglesia lucha con el pecado. O sea, ¿cómo puedo yo, o sea, en un sentido, como pastor, observar realmente que tú estás creciendo? Cuando eres capaz de hablar tus luchas que tienes y exponer tus propios pecados. Donde también yo pueda exponer mi propio pecado. Porque, al fin y al cabo, no hay ninguno del que está acá que no luche con el pecado. Todos luchamos con algún pecado. O todos luchamos, o en un sentido, todos debemos ser conscientes que debemos luchar con el pecado, mortificar el pecado. Y vamos a ir cerrando estos temas que hemos estado tratando estos días. Entonces, el último punto te decía: somos responsables en crecer por el nuevo estado que tenemos. Primera de Pedro 1, del 14 al 16, no es el libro que vamos a estudiar, solo lo quiero citar. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Es indudable que una marca de un creyente es que va a desear lo mismo que Dios es. Dios es santo y el creyente va a desear eso, ser santo. Es una marca de un obediente, como un hijo obediente. Solo lo quería traer ahora, no vamos a citar ese pasaje. Permíteme mencionar algo para entrar a lo que vamos a estudiar. Uno, que ha resucitado no camina en la inmoralidad abierta y desenfrenada. Lo que debe hacer es hacer morir. Ahora es su tarea, es su labor, mortificar sus pasiones, aquellos residuos que quedan. Entonces, aquellos pecados en el que vivía y se complacía, ahora deben ser mortificados, ya que Pablo da por hecho que los hermanos que habían vivido en otro tiempo en esas cosas, ahora son hijos de Dios, o sea, han sido santificados. Entonces el que mortifica sus pecados está mostrando ser hijo de Dios. Lo contrario sería, el que no mortifica su pecado es desobediente, como dice Pablo, hijo de ira. En conclusión, su camino es la muerte eterna. Ahora, los primeros versículos que habíamos estudiado en cuanto a esto, mortificar el pecado, hablaba de pecados inmorales. Y Pablo dice, así antes erais vosotros. Pero ahora ya no. Como los hijos de desobediencia que van a merecer el juicio, los que viven en ese estado. Y Pablo ahora va a decir, pero ahora dejad vosotros estas cosas. Como que esta iglesia había abandonado pecados visibles, pero había naturalizado algunas cosas que también deben ser observados como pecados que Dios aborrece. ¿Cómo qué pecados? Pecado de la ira, pecado de la mentira, pecado de hablar cosas deshonestas. Y yo escribía esto, pensaba un poquito en esto. Claro, hay pecados como si podríamos justificarlo diciendo, como la ira, diciendo de esta manera, bueno, yo solamente alcé la voz y no quería que se sintiera mal, porque lo que quise nada más es remarcar, lo que quise nada más es hacer notar que yo tengo la razón. Pero del corazón sale este pecado. Y si lo observo y no mato, confesando mi pecado, pidiendo perdón por mi pecado, entonces no estoy observando bien ese pecado. Yo debo mortificar ese pecado. O como la mentira, porque alguno podría decir, solo callé por tu bien, pero eso es mentira. El creyente debe matar sus pecados, porque va contra la santidad de Dios. Si decimos que el creyente tiene que matar sus pecados, quiero hacer una pregunta. ¿Hay garantía para vivir en victoria y cumplir las demandas de Dios? Observa tu vida. No observes la vida de otro ahora. Observa tu vida. Frente a la lista de varios pecados de Gálatas, Colosenses, Efesios, ¿qué pecados aún sigues luchando y te está engañando? ¿Hay garantía para que puedas vivir en la santificación que Dios demanda? Sed santos porque yo soy santo, dice Dios. ¿Hay garantías? Pues sí, hay garantías, hay esperanza. Y la esperanza está en la verdad, en certezas. Pero no se trata de nosotros, sino se trata de lo que Dios ha hecho. Por eso este tema que vamos a ver es, somos responsables en crecer por el nuevo estado que tenemos. Gracias a un estado distinto en el que estamos, hay garantía en vivir la vida que Dios demanda. Hay esperanza. Hay esperanza para el alma más sedienta de la santidad. Debiéramos desear la santidad
¿Te acuerdas esa expresión del salmista? Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Pero cuando dice mi alma tiene sed de ti, el salmista está pensando en la naturaleza, el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es un Dios santo. La pregunta es, si nosotros decimos, mi alma tiene sed de ti, ¿realmente tenemos sed de la santidad de Dios? Si tenemos sed de la santidad de Dios, vamos a observar nuestro pecado y lo vamos a abandonar. Otra vez lo digo, hay garantía, hay esperanza. Y te decía, no se trata de nosotros, sino se trata de lo que Dios ha hecho. Y ahí está la garantía. Por consiguiente, déjenme leer Colosenses 3, del 9 al 11. Son los pasajes que vamos a estar observando. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esos son los pasajes que vamos a estar viendo y lo vamos a hacer de manera un poquito más rápida. Y empieza diciendo, a ver, el 9 dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Qué dice? No mintáis los unos a los otros. Y hasta acá hemos observado el jueves pasado, en cuanto a la mentira y cómo se observa la mentira y debemos aborrecer la mentira. Entonces, si decimos que podemos tener victoria frente al pecado, ¿dónde radica esa victoria? Bueno, en lo que sigue. Fíjate lo que dice Pablo, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Esa es la idea. La idea está en esto, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es por eso que podemos dejar de, como dice acá, airarnos, enojarnos, ser maliciosos, ser blasfemos, hablar palabras deshonestas y mentir. Hay garantía. ¿Por qué? Porque hemos sido despojados del viejo hombre con sus hechos. Y déjenme escarbar un poquito en estas palabras, habiéndoos despojado. La idea es de salir de un estado determinado o de una condición que nos encontrábamos. Esta palabra es un verbo que está en tiempo aoristo y es un participio, siendo que habiéndoos despojado, son dos palabras, y tú dices, estás diciendo una palabra, pero recuerden que esto es la traducción del griego al castellano, al español, y nosotros tenemos en dos palabras, y en el griego es una sola palabra, y es un verbo que está en tiempo aoristo y es un participio. Pero ¿por qué digo estas cositas, estos detalles? Bueno, te quiero decir algo de esto. Sabes que al ser un participio, te leo algo, leo así. La acción del verbo se presenta en resumen sin referencia a un proceso. Cuando el verbo está en aoristo, quiere decir que se presenta en un evento y no en un proceso. O sea, el creyente no se está despojando continuamente del viejo hombre, sino acá está como un hecho ya realizado, habiendo sido despojado. Eso es hermoso, esta verdad. Hemos sido despojados del viejo hombre. Entonces, tú puedes observar tu propia vida. Si continuamente caes en un pecado que vas confesando y continuamente caes, hay un problema allí. Quizás no fuiste despojado del viejo hombre. Pero si andas en victoria y otra vez de tanto vas cayendo, obviamente estás lidiando con el pecado. Pero acá te habla una garantía, un estado distinto en el que nos encontramos, habiendo sido despojados. Pero hay otra idea. Por otro lado, un participio aoristo se refiere usualmente a un tiempo ascendente en relación al verbo principal. Lo que está diciendo es lo que es cuando está actuando el verbo en sí mismo. O sea, lo que está diciendo acá, en otras palabras, cuando dice habiéndoos despojado, cuando es un aoristo participio, está en relación al verbo principal.
¿Cuál es el verbo principal para que este participio esté funcionando? Creo que me metí en un lío. Si me están siguiendo, síganme, por favor. ¿Cuál es el verbo principal para que este participio esté funcionando? ¿Cuál es? Versículo 9. ¿Cuál es el verbo principal en el versículo 9? Habiéndoos despojado es un participio, entonces ese no puede ser el verbo principal. Dice, no mintáis. Ese es el verbo principal. Y ese verbo principal está como dando la forma, cómo debe funcionar este participio. Hoy, no mintáis, es un tiempo presente, no mintáis. Y habiéndoos despojado es la manera como me debo observar hoy. O sea, si este participio de que está en modo auristo me está diciendo cómo el verbo está también. El verbo es un verbo imperativo, está en tiempo presente, ahora dejad. Entonces, el tiempo auristo del participio me está diciendo que así me vea hoy. He sido despojado. Y creo que allí está la garantía para poder mortificar el pecado. He sido despojado ¿de qué? De los pecados que antes me martirizaba o que antes me esclavizaba, más que martirizaba, me esclavizaba. Ese es el estado en el que estoy. Qué hermosa verdad. Ahora, pero este verbo está funcionando a la vez, que es un participio como un adjetivo, diciendo lo que nos está describiendo, diciéndonos qué sucedió, habiendo sido despojado. Cito algo que escribí. Entonces, tenemos este cuadro. Pablo aquí está dando por un hecho que esto sucedió en un pasado, no es un proceso para el que el creyente se esté despojando. Pero también al ser un participio auristo, está en relación al verbo principal, sería entonces, los creyentes se encuentran en este estado presente. Debo observar así. El creyente ha salido de una condición donde los hechos del viejo hombre lo esclavizaban. Ya no más nos esclavizan. Ya no nos tiene prisionero, ya no nos tiene cautivo, porque hemos sido despojados. Qué hermosa verdad. Pero en los creyentes gozan de esta verdad. Entonces, acá venía una afirmación que escribía, sí podemos vivir las demandas que Dios nos da. Amén. No sé si me seguiste con esto, pero sí hay garantía. Sí podemos vivir la demanda que Dios nos da. Dios se dice, habiendo sido despojados, recién estamos estudiando esta palabra, habiendo sido despojado, ahora aquí permítame estudiar algo más rápido esta palabra, del viejo hombre con sus hechos. No vamos a hablar del viejo hombre, esta palabra, sino con sus hechos. Si te das cuenta, no dice del viejo hombre con su hecho, sino está en plural, del viejo hombre con sus hechos. Entonces, lo que está apuntando son a las acciones del viejo hombre o cómo respondía de manera natural. Muchos hechos. De muchas maneras procedíamos antes, donde vivíamos, en otras palabras, en una depravación total. Por eso, antes procedíamos como queríamos. Cuando decimos esto es que el hombre está inclinado a hacer solamente el mal. Cuando dice acá, habiendo sido despojado del hombre, del viejo hombre con sus hechos, había una condición en el que antes nos encontrábamos. ¿Y cuáles eran esos hechos? Esos hechos, Pablo lo describió un poquito acá, desde el versículo 5. Fornicación, impureza, malos deseos, avaricia, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y mentira. Y si agarráramos otras listas de pecado, de todo eso nos ha despojado el Señor. Y es una hermosa verdad. La Biblia de las Américas, de esta manera está traducido, puesto que habéis sido desechado
puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. El hombre, viejo hombre, o la vieja naturaleza, donde antes participábamos, estaban en sus malos hábitos, hábitos naturales, las cosas naturales que respondíamos. Por eso es imposible pensar que un creyente tenga como hábito algún pecado. Si tiene como hábito un pecado, entonces no ha sido despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el único que lo puede despojar del viejo hombre con sus hechos es Cristo. No hay garantía en nosotros para despojarnos nosotros mismos. Es lo que Cristo ha hecho para que podamos vivir en ese estado. Entonces el viejo hombre obra de aquella manera que porque solamente respondía a su propia naturaleza depravada. Es como si por todos los poros salía fetidez, aroma maloliente, repulsivo, desagradable. Nunca creo que nadie de nosotros ha estado con un muerto, al lado de un muerto por 4, 5 días, 6 días, una semana. Creo que no podríamos, porque como hiede, está podrido. Los olores que saldría de un cadáver. Bueno, espiritualmente cuando el hombre está muerto, así procede. Todo que es fetidez, maloliente, repulsivo, desagradable, depravación. Pero de eso hemos sido despojados. Qué hermoso pensar en esto. Por lo tanto, la victoria frente al pecado es real, auténtico, porque hemos sido despojados de esas prácticas pecaminosas. Pero pensaba en un ejemplo de un hombre que no ha despojado esto y ha estado tan cerca de la verdad, pero nunca ha sido despojado de esto. ¿Y saben quién pensé? En Judas Iscariote. Samuel Vila comenta así dice así: a juzgar por su carácter, parece indudable que siguió a Jesús con vistas a las ventajas materiales que obtendría gracias al establecimiento del reino mesiánico. Si este hombre tiene razón, termino hasta acá, fue la cita, si este hombre tiene razón, pensaba esto quiere decir que Judas estuvo al lado de Jesús solo por beneficios personales. Entonces, una persona puede venir a la iglesia buscando beneficios personales, salud, amistad, tener paz, tener armonía con los padres, formar ciertos hábitos, encontrar una relación, pero está muerto, como un cadáver que hiede. ¿Y qué más hemos pensado? Que es repulsivo, desagradable, y todos sus hábitos son así. Este Judas, pensaba, es el cuadro de muchos hoy en día que buscan de la misma manera a Dios. Porque dice la Biblia, no hay quien busque a Dios. No hay ninguno. Entonces, cuando ves la vida de Judas, cómo procede, es impresionante. ¿Sabes qué dice Pedro? Ahí en el libro de los Hechos, ¿sabes lo que dice Lucas en el libro de los Hechos? ¿Cómo lo describe? Y Pedro dice esto. El apóstol Pedro, Lucas cita a Pedro cuando habla de Judas así. Dice, era contado como uno de nosotros y tenía parte en este ministerio. Fíjate lo que Pedro dice de Judas. Era contado como uno de nosotros. O sea, hasta que no se manifestó lo que era contado por los propios apóstoles como un apóstol más. Es más, dice él, y tenía parte en este ministerio. ¿Sabe que la palabra ministerio ahí es servicio? O sea, Judas servía. En ese tiempo no había que mover sillas. Si habría que mover sillas, movía las sillas Judas. Pero se encargaba de algo mejor todavía él. Era el tesorero.
era el que juntaba lo que usaban para hacer sus viajes, para la provisión diaria de el ministerio que realizaba Jesús. Y había un tesorero en medio de ellos. Lo que hacía Judas era servir. Fíjate que el incrédulo puede tomar una posición que nos puede engañar, o aún puede él creérselo que todo está bien. Haciendo esto, ahora todo se ha solucionado. Pensaba así, esto es sorprendente, inaudito, asombroso, porque Judas parecía uno de ellos, pero en realidad no era uno de ellos. Actuaba como uno de ellos, pero fíjate, pensaba así, pero en su soledad demostraba quién era. ¿Sabes? Es así el hombre. El hombre es lo que es en su soledad. Quita a todos de lado, el hombre lo que es en su soledad. Entonces, tú eres lo que tú eres en tu soledad. Cuando se va a apagar las luces, cuando nadie te ve, eres lo que piensas, eres lo que hay en tu corazón. Ese eres tú. Y Judas era ese hombre, era lo que era en su soledad. En su corazón su corazón estaba movido por su codicia. Esa era su condición. Seguramente todo lo que hacía o afirmaba solo brotaba de un corazón frívolo o un corazón inconstante. Pensaba así, todo lo que hacía y decía. O sea, él decía a Jesús, maestro, o él se arrodillaba como cuando Jesús hizo parar o aquietar toda la tempestad, dice, y se inclinaron frente a él. Judas estaba en ese barco. No creo que él se quedó parado y todos inclinados. Él también se arrodilló. Pero ¿sabes de dónde brotaba todo eso? De un corazón frío, muerto. Así estaba Judas. Esa era su condición. Un hombre inconstante, voluble, ligero. Un corazón frívolo. Así puedes observar a un incrédulo. Es inconstante. No permanece. Está un tiempito y luego se va. Porque nunca fue de nosotros, dice Juan. Por eso se fue. No se queda. Es voluble, ligero. La idea de voluble, como el mar, ligero, se deja llevar por sus emociones. Habla rápido. Ahora piensa esto. Así servía Judas. Uno se podría asombrar. Claro, el que tiene la caja es el de confiable, ¿o no? Si el que no tiene la caja no es la persona que se confía, por algo no tiene el otro. Por algo no lo tenía, no sé, Simón el Celote. O algún otro apóstol no lo tenía, Mateo, porque Mateo recaudaba impuestos, ¿no? No lo tenía, obviamente, no lo tenía él, lo tenía Judas. Pero nunca creyó en Cristo. Pensaba en este personaje y Juan, el apóstol, habla de él. En Juan 12, del 5 al 6, cito, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Es una pregunta. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Te acuerdas quién dijo esto? Judas. Cuando una mujer entró, irrumpió, cuando estaba allí los apóstoles con Jesús, y rompe un alabastro de perfume de nardo puro. Y dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y Juan mismo aclara esto. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Quién era Judas? Ladrón. Claro, Judas, en ese momento nadie sabía que robaba. Pero luego todo salió. ¿Sabe que así es el pecado? Luego todo sale a luz. Porque dice, la luz va a sacar el pecado.
No importa cuánto lo tapes, ni qué esfuerzo hagas. Y a veces nos creemos que podemos tapar, pero Dios se encarga de revelarlo. Es el Dios de la luz. Y ahora, claro, obviamente, si supieran que Judas robaba, no le hubiesen quitado ese trabajo. Pero declara ya Juan, él robaba. Pero lo hacía, ¿dónde? En su intimidad. Era un calculador. Maquinaba, planificaba. Judas estaba muerto. Judas no había sido despojado del viejo hombre. O sea, su naturaleza le conducía a lo que era. Judas planificó entregarle por 30 monedas de plata. Judas llevó a toda una turba. En Mateo 26:47 dice eso. Y se acercó para darle un beso. Y de esa manera señalando para que tomasen a Jesús. Se comportó aún hasta el último momento como un amigo. Y le dio un beso. ¿Y sabe quién se daba beso? A los maestros. Judas se comportó como alguien inferior y a los amigos más cercanos. Y como está escrito, no solo le dio un beso, le dio besos. O sea, en la mejilla le iba dando besos, como si fuese un gran amigo. Pero lo que estaba haciendo era traicionarlo de esa manera, porque amaba lo que había en su corazón. Su Dios era Mamón, amaba el dinero, tenía ídolos. Cosa lo que Pablo dice, avaricia, que es idolatría. Y la idolatría de Judas era un ídolo para él, el dinero. Era egoísta. Judas, no este Judas Iscariote, sino el libro de Judas, que tenemos ahí como libro, 12:3 se declara de estos falsos, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Saben cómo son los falsos? Dice, se apacientan a sí mismos, o sea, se pastorean. No permiten que nadie venga y le diga algo. No necesito lo demás. Yo lo puedo hacer, yo puedo manejarme. No necesito consejo de nadie. Se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua. ¿Qué quiere decir nubes sin agua? ¿Alguna vez vieron una nube? Parece la nube de Lima. Si alguien viene acá y dice, va a llover, diría alguno. Y nunca llueve, ¿no? Bueno, ahora está lloviendo un poquito, pero ves una tarde negro el cielo. Dice, si alguien viene de la sierra o de otro país, digo, va a llover, pero nunca llueve. Nube sin agua, fachada, pareciera, pero no son. Llevados de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. No vamos a detallar todas esas palabras. Entonces, lo que hace Judas, el libro de Judas, el autor de Judas, significa de manera exacta al hombre viejo con sus hechos. Pablo lo dijo de otra manera. El hombre con sus hechos, vive así. Aquel que vive para sus deseos más egoístas, podríamos decir que él era avaro. Y eso era su Dios. Bueno, volvamos a Colosenses 3:9. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Qué hermoso esa verdad para todo aquel que esto hizo el Señor. Pero dice el 10, y revestido del nuevo. Esta es otra hermosa verdad. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Me encanta esta verdad que continúa en el apóstol Pablo. Revestido quiere decir
llegar a ser una condición, llegar a una condición. La idea es como ser envuelto en una cubierta. La idea de revestirse, es la idea de ponerse. Esta idea de revestido está en ese mismo tiempo, es un auristo participio también. O sea, que quiere decir que esto no es un proceso. No es que un creyente se va revistiendo, sino ha sido revestido. Ha sido revestido del nuevo. Ha sido revestido del nuevo. Del nuevo. Nuevos hábitos. El nuevo, ¿qué quiere decir del nuevo? Nuevas creencias. O la palabra nuevo va hablando de algo recién, algo que empieza. Cito lo que dice la Biblia de las Américas. Dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen del que lo creó. La Nueva Versión Internacional dice de esta manera, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Esas dos traducciones te dan esa idea que estamos hablando, de que hemos sido revestidos del nuevo hombre. Qué hermoso. Entonces, cuando pensamos, ¿se puede vivir la vida que Dios nos demanda? Sí, porque hemos sido, en primer lugar, como hemos pensado, despojado del viejo hombre. En segundo lugar, hemos sido revestidos del nuevo hombre. Qué hermosa verdad. Y acá viene lo que en este nuevo hombre, ¿qué dinamismo hay? Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando pensé en esto, quedé choqueado. Porque acá el punto es del que lo creó. ¿Quién creó ese nuevo en nosotros? Dice, revestido del nuevo, el cual conforme del que lo creó. O sea, yo he sido, vamos a decir, he sido revestido, he sido despojado. ¿Quién hizo eso? Dios, pero más exactamente ¿quién? Cristo. Cristo nos revistió. Cristo nos despojó. ¿Dónde nos despojó? En la cruz del Calvario. Nos despojó de todo. Se llevó nuestros pecados. El acta que nos era contraria fue clavado en esa cruz. Y hemos sido despojados de la vieja naturaleza. Pero piensen esto. Dice, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó. Esta idea, la imagen del que lo creó, es la idea es un símil, el cómo. La palabra imagen es un símil, como para pensar cómo es el que nos creó. Y solamente pensar en Cristo, quedas sorprendido. O sea, la obra que ha hecho Cristo es conforme a lo que Él es. Muy bien. ¿Quién es Cristo? Entonces quedas abrumado por su ser, por su persona, por quién es Él. Y tú quedas como simplemente agradecido. Pecadores miserables, continuamente haciendo el mal. Pecadores que son atrapados aún en el acto. Como esa mujer que fue atrapada en el acto y la tiraron y le dijeron, la ley dice que la matemos. Y Cristo la va a revestir. Y ahora nunca más va a proceder así. Ve y no peques más. Conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién es ese que nos creó así? Cristo.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, conforme a la imagen del que lo creó. Porque no hay nada viejo en él. Porque él es completamente santo, impecable. Nada se depravó o nada distorsionó aún su humanidad. Él fue completamente impecable. Y la tentación no era ver si podía pecar, a ver cuánto resistía. La tentación solamente fue para demostrar su impecabilidad. Esa impecabilidad que es intachable, perfecto, luz, el que nos creó conforme a su imagen. Y esta es la idea, ¿no? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va ¿qué? Renovando hasta el conocimiento pleno. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, pensé en este pasaje, cuando dice la imagen del que lo creó, del que lo creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A quién? Efesios 4:13. A ver, Efesios 4:13. Dice Pablo acá, hasta que todos lleguemos, todos, hasta que todos, ¿quiénes todos? Todos los que han sido salvados, hasta que todos los salvados lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hay la idea de lleguemos, ¿sabes que es un verbo que está en tiempo auristo, voz activa, pero es subjuntivo? Y el subjuntivo te dice esto, es algo probable, pero con responsabilidad del que oye. O sea, Pablo está diciendo hasta que todos lleguemos. O sea, no depende de lo que Pablo dice, sino del que oye de lo que Pablo dice. Todos debemos llegar, pero no depende de Pablo, depende de ti y de mí. Todos lleguemos. O sea, es una probabilidad no asegurada, sino para que todos lo hagamos. O sea, no hay algo hecho, pero sí, un día por gracia seremos conocidos tal como somos, pero por lo que Cristo va a hacer, Él va a acabar su obra. Pero acá está mi responsabilidad, hasta que todos lleguemos. Y dice el pasaje, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, y acá viene a un varón perfecto. Y ahí la palabra perfecto es completo, o podríamos decir maduro. Y luego va a decir, va a usar Pablo acá en Efesios, 3 sustantivos. Síganme con el texto. Efesios 4:13. Fíjense ahí en su Biblia. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿a qué? A un varón perfecto. Ahí termina. Fíjate ahora los 3 sustantivos. Medida, estatura y plenitud. Hasta que todos lleguemos a la medida, estatura y plenitud. Y sabes que el primero, a la medida, este sustantivo es un acusativo. Estamos en jueves, por eso puedo decir todo esto, no es una exposición. ¿Y qué quiere decir este sustantivo? Quiere decir que lo que sucede acá, solamente yo tomar nota, no es que se me ocurre en la mente, lo que hace el acusativo es señala el objeto directo del verbo. O sea, ¿cuál es el verbo? Hasta que todos lleguemos. Ese es el verbo. No todos es el verbo,
Lleguemos es el verbo. Hasta que todos lleguemos. ¿Lleguemos a dónde? A la medida. Fíjate, lleguemos a la medida de Cristo. Si quitas las otras palabras sería hasta que todos lleguemos a la medida de Cristo. Pero Pablo, este acusativo, lo que está haciendo es, fíjense acá, fíjense para que miren y entiendan, lleguemos es ese sustantivo que está conectando a Cristo del verbo. Todos lleguemos a Cristo, pero está viéndolo al verbo para conectarlo a Cristo. Pero Pablo ahora va a usar dos sustantivos que no son acusativos, sino son genitivos para expresar quién es Cristo. ¿Y cuáles son? Estatura y plenitud. Y ahí la palabra estatura te dice de algo contable, algo que se puede medir. Estatura. Ahora, claro, yo me ponía a pensar, ¿yo puedo observar a Cristo en la Escritura? ¿Es algo objetivo o es algo abstracto? A ver, ¿es algo objetivo? ¿Puedo ver a Cristo en la Escritura? No, ¿en la Escritura puedo ver a Cristo? No estoy diciendo físicamente. ¿Puedo ver sus cualidades de Cristo? Sí, es objetivo. Síganme, ¿puedo ver a Cristo? Y no estoy diciendo físicamente. ¿Puedo ver a Cristo de manera objetiva, su naturaleza? O sea, ¿puedo decir que Él es santo? ¿Puedo decir que Él es amor? ¿Puedo decir que Él es misericordioso? Entonces es algo contable, ¿ve? Se puede. Hasta que todos lleguemos a la estatura. Ahora, obviamente, nosotros no somos Cristo, pero es ser como Cristo. Ahora, la otra idea, plenitud. Acá es mucho más. Como que Pablo expande nuestra... se hace la mente. Y de la otra palabra, plenitud, te da la idea de pleroma, es en el griego, de que te habla perfecto o consumación. Ahora, esto es mucho más grande, porque solo Cristo es la pleroma de Dios. No hay nadie más que va a ser la pleroma de Dios. ¿Qué quiere decir? Cristo es Dios. Y nadie va a ser como Cristo. O sea, cuando nosotros somos hijos de Dios y Cristo es hijo de Dios, no es que Cristo es mi hermano en ese estado, en esa talla. Él es el Dios, el Hijo eterno. Yo solo soy adoptado hijo de Dios. Él es el pleroma. Él es Dios. Pero acá cuando dice la plenitud, es como para alcanzar, no la pleroma de Cristo, pero ser como Cristo. No te puedo explicar eso. Hasta ahí llegué en mi mente y digo, ¿cómo, Señor? Bueno, un día seremos conocidos en un sentido sin pecado y seremos como Cristo, ajenos al pecado. Ahora, pero sí puedo observar de otra manera. Y me ponía a pensar esto. Este es el objetivo, ser como Cristo. Pablo decía, esto es lo que pensaba, vino a mi mente un pasaje cuando Pablo dice, quiero asirme, está en Filipenses 13:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo. Este pasaje cuando un día lo estudié y medité, pensé, me encantó. Porque acá dice, yo no lo he alcanzado ya. Piensa Pablo. ¿Sabes quién es Pablo, no? O sea, tú lees los libros de las epístolas de Pablo, revienta nuestra cabeza de la teología que tenía Pablo. Y ahora Pablo te dice, no lo he alcanzado ya. Y ves, en cuanto a ministerio, piensas en Pablo, lo que hizo como ministerio, dices, ¿cómo lo ha hecho? O sea, piensas en este hombre y dices, ¿no? Pero Pablo dice, no lo he alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Si no, prosigo. Y me encantó esto. Para ver si logro asir. Y ahí la palabra asir es atrapar,
aquello por lo cual también fui atrapado por Cristo. Pablo dice, yo fui atrapado por Cristo. La salvación no vino, no, Pablo no lo deseó a Cristo, Cristo vino a él y lo atrapó. La salvación es de Dios. Y Pablo, una vez que fue atrapado por Cristo, ahora él dice, lo quiero atrapar. Y esta es la idea de ser como Cristo. Quiero parecerme a él en su carácter, cómo caminó, cómo habló, cómo reaccionó. Ser como él, asirme, atraparlo. Y este es un continuo caminar. La santificación está diseñada para ser como Cristo. Como era Cristo. Efesios 5, 1, 2. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor. ¿Cómo andó Cristo? En amor. ¿Y cómo fue su amor? Sacrificial. Ofrenda y sacrificio a Dios. Efesios 5, 8, 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Quién era Jesús? La luz del mundo. Ahora, ¿yo soy qué? Una lumbrera. Andad como hijos de luz. Efesios 5, del 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y ahí está la dinámica de cómo era Cristo, hasta llegar a ser, hasta la plenitud. Pero bueno, ¿cómo llego a esto, a ser como Cristo? ¿Cómo surge esta dinámica? Bueno, ahí dice, se va renovando, dice Pablo en Colosenses. Vuelvan a Colosenses, capítulo 3. Y otra vez el versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando a llegar a ser restablecido como si fuera nuevo. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se renueva hasta el conocimiento pleno? Señor, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, tengo que cantar eso. Es un lindo deseo. Pero de los que cantan y observan su vida, nada, ¿no? Y esa canción, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Bueno, ya no quieres ser igual, lee la Biblia. Es práctico. Es una canción muy ¿cómo se dice? Cuando se habla del hombre. Sí, así mismo, pero usa un término, antropocéntrico. La alabanza no está hecha para mí, está hecha para Cristo. Entonces, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Le diría, mañana te invito al discipulado, ven, ya no vas a cantar después eso. La renovación sucede con la Escritura hasta el conocimiento pleno. Sin Escritura no puede haber renovación. ¿Por qué crees que las iglesias más sólidas son desde donde se predica fielmente la Escritura? No tiene que ver con el orador, sino tiene que ver con la Escritura, porque la Escritura da vida. Y a todos, hermanos, estaba sentado orando contigo por lo que iba a predicar ahora, porque yo soy el primero, hermanos. Yo soy el primero entre ustedes para crecer y llegar y exponer mi corazón a la Escritura. Esta es la idea. Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí sucede esto. Sucede en nuestra mente. ¿Qué es lo que pongo a mi mente? ¿Y qué ponemos a nuestra mente? Piensa, ¿qué canción tarareas en el día? ¿O qué pasaje piensas en el día? Y es lo que hay en tu mente. ¿Estás pensando en la final Argentina-Colombia? Bueno, eso hay en tu corazón. Estás pensando, no sé, en mañana voy a cenar un rico porque mira mi mamá. Eso hay en tu corazón. Es lo que hay en tu mente.
¿O es la escritura que está en tu mente? En mi mente debe estar la escritura. Y renovar. Claro, ahora es una batalla. Tengo que despojar, renovar. Y la idea de renovar ahí, como dice, restablecido, como si fuera nuevo. Claro, hemos venido fallados, ¿o no? Hemos venido del pecado, fallados. Un chip pisado y con mala información. Y ahora tiene que estar con virus, con todos los virus. Y ahora continuamente hay que limpiar todo eso. Tanta suciedad. ¿Recuerdas lo que hemos hablado? Maloliente, podrido. ¿Y cómo se llenó en el viejo hombre cuando no estábamos en Cristo? Las cosas que uno escuchó, pensó, razonó, la que hizo. Ahora no solo la escritura. La garantía es la escritura. La palabra de Dios que solamente nos puede librar de eso. El 11, corro con ese versículo, donde no hay griego, ni judío, y circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Me encanta cómo termina Pablo esta idea, donde dice no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. Y ustedes saben ya muy sobradamente todo esto, ¿no? Saben quién es el griego, un gentil, y un judío. Y ambos ahora pueden coexistir en una iglesia. Incircuncisión y incircuncisión. Y ambos pueden estar en una iglesia, pero lo que me llama la atención es bárbaro ni escita. Solo cito lo que son bárbaro ni escita, y esto está sacado del comentario de John MacArthur. Dice, bárbaro es un término onomatopéyico que se le decía bárbaro a aquellas personas. Bueno, busqué esta palabra onomatopéyico, y cualquiera lo puede hacer, un poco lo pone, y es formación de una palabra por imitación de un sonido de aquello que se designa. Por ejemplo, eso se formó, eso es una palabra onomatopéyica. Bueno, es un ejemplo, y eso está como ejemplo. Entonces, cuando le decían bárbaros, eran aquellas personas del vulgo, que los griegos eran griegos, gente de la élite, y un bárbaro y escita eran cualquier persona, los que de la esquina, vamos a decir, de nuestro tiempo serían los de las villas, o ¿cómo sería acá? Los barrios, el repudio del pueblo. ¿Cómo hablan ellos en su lenguaje? No estoy hablando en cuanto a palabras sueces, sino en cuanto a estatus. Su lenguaje es sin analfabetos. Hablan por hablar. Bárbaro y escitas. Ahora piensen esto. Puede estar un ex griego, filósofo, parado y cantando al lado de un bárbaro. Y al lado un judío. Son creyentes. Y eso es lo que ha hecho Cristo. Despojó y revistió para que entre ellos ya no haya ¿qué? Odio, ni rechazo, ni clases. Y eso es lo que ha hecho Cristo. Es impresionante lo que ha hecho. Entonces, lo que era imposible de reunir a estos, lo hizo solamente Cristo. Un ejemplo, por ejemplo, Filemón y Onésimo. ¿Se acuerdan de él? ¿Quién era Filemón? ¿Quién era Onésimo? Filemón era el empresario y Onésimo el empleado. Le robó y se fue. Y luego Pablo lo envía a Onésimo, recíbelo como a mí mismo. Y ahora iba a estar el que le robó, iba a estar al lado de su dueño. Ahora ni iba a verlo como dueño, dice, como a un hermano trátalo, como a mí mismo. O sea, Pablo le está diciendo, trátame como si me vas a tratar a mí. Y Filemón, ¿cómo le trataría a Pablo? ¿Cómo tratas al pastor? Como un padre espiritual, con mucho respeto, con mucha honra. Wow, es el apóstol que nos manda las cartas, el que nos trajo la verdad del evangelio. Wow, ¿no? Lo trato así. Ven, siéntete por favor. A Pablo dice ahora, a él trátalo como a mí. Solo lo puede hacer Cristo eso. De esa manera debemos vivir. Y Cristo en todos y por todos. Y esto es lo mejor, en un sentido.
Cristo en todos. No Cristo al lado de todos, en todos. Eso es la garantía para nuestra santificación y la mortificación del pecado. Cristo en nosotros. Si Cristo está en nosotros, hemos sido despojados del viejo hombre y hemos sido revestidos del nuevo para andar en la santificación que Dios nos demanda. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por aquellas verdades. Queremos decir esta noche, Señor, creemos lo que dice tu palabra. Son tan absolutas tus verdades. Gracias por el estado en el que nos has colocado, lo que has hecho en la cruz del Calvario, Jesús. Realmente es incomprensible. Te pedimos, Señor, ahora que nos ayudes a crecer, porque debemos hacer eso. Debemos, Señor, caminar en la santificación que tú nos has demandado. Gracias por esta hermosa iglesia, Señor. Que mis hermanos sigan caminando hacia la santificación. Sé que tu palabra es fiel, Señor. Gracias por todo. Te damos toda gloria y honra a ti.